Mi hermano hirió gravemente la pierna de mi hijo de 10 años con una tubería de acero, y mis padres dijeron que se lo había buscado. Así que mi hermano utilizó una tubería de acero de grado de construcción para destrozar la pierna de mi hijo de 9 años frente a 30 testigos en una barbacoa familiar. Antes de explicar cómo me aseguré de que pasara la siguiente década tras las rejas y cómo me quedé con todo lo que mis padres poseían, déjenme preparar el escenario, porque esta pesadilla no comenzó en esa barbacoa. Comenzó mucho antes, enterrada bajo años en los que mi familia trató a mi hermano como si no pudiera hacer nada mal. Me llamo Tyler Bennett, tengo 34 años, soy abogado de litigios corporativos en Henderson & Associates en Austin, Texas. Eso significa que paso mis días destrozando contratos abusivos, interrogando a testigos hostiles y asegurándome de que las corporaciones no se estafen entre sí. Es un trabajo de mucho estrés y largas jornadas, pero soy bueno en ello, realmente bueno. Me convertí en socio a los 31 años, lo cual es prácticamente inaudito en una firma como Henderson. Gano cerca de $400,000 al año, tengo una bonita casa en los suburbios con piscina y he construido una vida de la que estoy genuinamente orgulloso, pero nada de eso importaba para mi familia, nada, porque yo no era Brandon, y a los ojos de mis padres nadie podría ser jamás Brandon. Necesito que entiendan la dinámica, porque explica todo lo que vino después. Desde que éramos niños, Brandon fue el elegido, el hijo dorado, el hijo que no podía hacer absolutamente nada mal. Es 4 años mayor que yo y, mientras crecía, lo vi salirse con la suya en todo, mientras a mí me culpaban de todo. Cuando algo desaparecía en la casa, de alguna manera era mi culpa. Cuando llegaban las notas, su aprobado raspado era excusado porque se esforzaba mucho, mientras que mi sobresaliente significaba que no me estaba aplicando lo suficiente. Recuerdo una vez, cuando yo tenía 12 años, había pasado 3 meses construyendo una maqueta de un barco para un proyecto escolar, una réplica intrincada de una fragata del siglo XVIII, y había dedicado horas cada noche después de hacer la tarea para cuidar cada detalle. La noche antes de entregarlo, Brandon llegó tarde, entró tambaleándose en mi habitación y lo tiró de mi escritorio, destruyéndolo por completo. Yo lloraba intentando rescatar las piezas y, cuando les conté a mis padres lo que había pasado, mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo que los accidentes ocurren, que Brandon no lo hizo a propósito y que quizá debería haber guardado mis cosas en un lugar más seguro. Brandon ni siquiera se disculpó, al día siguiente se rió de ello durante el desayuno, mientras yo intentaba pegar lo que quedaba de 3 meses de trabajo. Ese era el patrón, Brandon hacía lo que quería y yo tenía que cargar con las consecuencias de sus actos, que de alguna manera siempre eran mi responsabilidad. Brandon es mi hermano mayor, tenía 38 años cuando ocurrió todo esto. Era dueño de una empresa de techado llamada Banner Brothers Roofing, lo cual era irónico porque yo no tenía nada que ver con ella ni lo tendría jamás. El negocio apenas se mantenía a flote. La mayoría de los meses veía las señales, Brandon siempre pidiendo dinero prestado, Brandon siempre quejándose del flujo de caja, Brandon siempre a un paso de la bancarrota, pero a los ojos de mis padres, Brandon era un empresario exitoso, un dueño de negocio hecho a sí mismo que simplemente atravesaba baches, como cualquier pequeña empresa. La realidad era que Brandon era un desastre a punto de estallar. Tenía problemas de ira que todos fingían no ver, problemas serios, del tipo que lo llevaba a gritarle a camareros en restaurantes, a golpear paredes cuando las cosas no salían como quería, del tipo que hacía que su esposa me llamara a veces llorando para decirme que había destrozado algo durante una discusión. Pero mis padres nunca lo reconocieron. Decían que Brandon solo era apasionado, que sentía las cosas intensamente, que estaba bajo mucho estrés por dirigir un negocio. Tenían una excusa para todo, absolutamente todo. Yo era el responsable, el que de verdad se esforzaba. Hacía mis tareas cada noche, no me metía en problemas, no salía de fiesta en la secundaria porque estaba demasiado ocupado estudiando. Entré en una universidad decente con becas académicas y luego a la Facultad de Derecho, también con becas, porque mis padres gastaban todo su dinero rescatando a Brandon de los líos en los que se metía cada mes. Me gradué como el mejor de mi clase, aprobé el examen de la abogacía al primer intento y fui reclutado por Henderson & Associates directamente al salir de la escuela. Brandon, en cambio, pasó años saltando de trabajo en trabajo. Empezó en la construcción y lo despidieron por llegar tarde, luego probó en ventas y lo despidieron por discutir con un cliente, después intentó ser mecánico de autos y lo despidieron, como ya pueden imaginar, por pelearse con un compañero. Al final creó su propia empresa de techado porque nadie más quería contratarlo, y mis padres lo trataron como si acabara de fundar la próxima empresa de la lista Fortune 500. Le organizaron una fiesta enorme cuando obtuvo su licencia comercial, invitaron a toda la familia, mandaron a hacer un cartel, compraron un pastel, todo.
Cuando yo me convertí en socio en Henderson, que es un logro mucho mayor, recibí un mensaje que decía que bien cariño, estamos orgullosos de ti, y eso fue todo. No hubo fiesta ni celebración, solo un mensaje genérico que parecía copiado y pegado de una plantilla. Intenté que no me afectara, de verdad que lo intenté. Construí mi propia vida, me enfoqué en mi carrera, me casé con una mujer increíble llamada Catherine y tuvimos a Isen. Catherine y yo nos divorciamos cuando Isen tenía 5 años, pero fue amistoso y coparentamos muy bien. Ella vive a unos 20 minutos y Isen divide su tiempo entre nuestras casas. El divorcio no tuvo nada que ver con mi familia, por cierto. Catherine y yo simplemente queríamos cosas distintas en la vida. Ella quería viajar, ver el mundo, tener aventuras, y yo quería estabilidad y rutina. Nos separamos como amigos y ambos amamos a Isen más que a nada. Así que sí, ya existía tensión con mi familia, pero las cosas realmente se intensificaron cuando Brandon se casó con Jessica, hace unos 8 años. Jessica es dulce, demasiado dulce para Brandon, honestamente. Es una de esas personas genuinamente amables que ven lo mejor en todos, incluso cuando no hay nada bueno que ver. Es enfermera en un hospital local, trabaja turnos nocturnos y sostiene por completo su hogar mientras el negocio de Brandon se va por el desagüe. Tuvieron 2 hijas gemelas hace unos 6 años, 2 niñas hermosas llamadas Maya y Sophie, y la madre de Jessica, la señora Rosa, se mudó con ellos aproximadamente un año después de que nacieran las gemelas para ayudar. La señora Rosa debía tener unos 60 y tantos años, hablaba inglés con un fuerte acento español y era una de esas mujeres amables y calladas que solo querían ayudar a su hija y ser útil para su familia. Cocinaba increíbles comidas mexicanas desde cero, limpiaba la casa y cuidaba a las gemelas cuando Jessica trabajaba sus turnos nocturnos en el hospital. Básicamente mantenía todo ese hogar en pie mientras el negocio de Brandon se desmoronaba y Jessica se mataba trabajando. Y Brandon la odiaba, la despreciaba absolutamente. Se quejaba constantemente en las reuniones familiares de que ella siempre estaba allí, de que era una carga para sus finanzas, de que se comía su comida y ocupaba espacio en su casa. No importaba que estuviera haciendo miles de dólares en cuidado infantil y trabajo doméstico no remunerado, no importaba que sin ella Brandon y Jessica habrían tenido que pagar una niñera y una empleada doméstica, algo que definitivamente no podían permitirse. La insultaba en su cara, le decía que era inútil, le decía que debía regresar a México, a pesar de que la señora Rosa había nacido en Texas y nunca había estado siquiera en México. Hacía bromas crueles a su costa durante las cenas familiares y mis padres simplemente se reían. Decían que eso era solo Brandon siendo honesto, que ese era el sentido del humor de Brandon, que yo era demasiado sensible si pensaba que eso era cruel. Intenté enfrentarlo varias veces. En la fiesta del cumpleaños número 58 de mi padre, 2 años antes del incidente, Brandon hizo una broma sobre que la señora Rosa ya era demasiado vieja para ser útil. Le dije allí mismo, delante de todos, que estaba siendo irrespetuoso y cruel. Mi madre me apartó y me dijo: ¿por qué siempre estás causando drama, Taylor? No puedes simplemente dejarlo pasar, tu hermano trabaja duro, se le permite desahogarse. Desahogarse abusando verbalmente de una mujer mayor que está ayudando a criar a sus hijos gratis. Claro, mamá, tiene sentido. Después de eso empecé a distanciarme de los eventos familiares. Simplemente no valía la pena el dolor de cabeza de ver a Brandon comportarse como basura mientras todos lo elogiaban por ello. Aparecía en las grandes festividades porque a mi hijo Isen le encantaba ver a sus primas, pero lo mantenía corto. Llegaba, comía algo, intercambiaba cortesías y me iba antes de que Brandon inevitablemente iniciara algo. Pero luego llegó el cumpleaños número 60 de mi padre. Es un gran hito. Mi madre Ellen había estado planeando esta fiesta durante meses. Alquiló una carpa para el patio trasero, contrató un servicio de catering y envió invitaciones formales a lo que parecía ser la mitad de Austin. Dejó muy claro que todos tenían que estar allí, sin excusas, la familia es la familia. Tyler, tu padre cumple 60 años, necesitas estar allí para celebrarlo con él, esto es importante. Así que fui. Llevé a Isen conmigo porque era mi fin de semana con él. Tenía 9 años en ese momento y acababa de terminar 3er grado. Es el tipo de niño que te hace sentir orgulloso solo por existir, ¿sabes a lo que me refiero? Es considerado, es cuidadoso, lee libros sobre animales y el espacio, todavía cree en ser amable incluso cuando la gente no lo merece. Lo crié para defender lo que es correcto, para proteger a quienes no pueden protegerse, para hablar cuando ve algo mal. Esos fueron los valores que traté de inculcarle, porque eran los valores que yo habría querido que mis padres me inculcaran a mí, en lugar de enseñarme que estar relacionado con alguien significa que tienes que tolerar su abuso.
Mirando atrás ahora, debería haberlo sabido. Debería haber visto las señales de advertencia, debería haber mantenido a Isen alejado de esa fiesta, pero la retrospectiva es perfecta, ¿verdad? Y genuinamente pensé que Brandon no empezaría nada en la fiesta de cumpleaños de nuestro padre. Pensé que incluso él tendría suficiente sentido común para comportarse durante una tarde. Me equivoqué, tan equivocado. Llegamos a la casa de mis padres alrededor de las 2 de la tarde. Era uno de esos días húmedos del verano texano en los que el aire se siente tan espeso que podrías cortarlo con un cuchillo. En el segundo en que sales al exterior ya está sudando, de esos días en los que realmente puedes ver el calor elevándose del pavimento. La casa de mi padre está en un bonito vecindario suburbano en el norte de Austin, casas grandes, céspedes perfectamente cuidados, todo el paquete del sueño americano. Mis padres la compraron hace 20 años y se ha revalorizado de manera increíble, probablemente vale cerca de 700.000 ahora. Cuando llegamos, la entrada y la calle ya estaban llenas de autos. Toda la familia extendida estaba allí, las hermanas de mi madre, el hermano de mi padre y su familia, primos a los que no veía desde hacía años, vecinos de la calle de abajo, gente de la iglesia de mis padres. Parecía una de esas reuniones familiares perfectas que ves en los comerciales. Luces colgantes en los árboles, mesas preparadas con bonitos manteles, mi padre en la parrilla usando uno de esos delantales ridículos que dicen algo como rey de la parrilla, mi madre revoloteando por todas partes asegurándose de que todo fuera perfecto. Isen estaba emocionado. Había envuelto un regalo para su abuelo, un libro sobre pesca que había elegido él mismo. Isen es muy considerado con los regalos. Realmente escucha cuando la gente habla de sus intereses y recordó que mi padre había mencionado una vez, probablemente 6 meses antes, que quería aprender a pescar con mosca cuando se jubilara. Isen lo recordó, ahorró su mesada y le compró una guía para principiantes sobre pesca con mosca. Ese es el tipo de niño que es. Caminamos hacia el patio trasero. Y de inmediato empecé a saludar a todos, dando la mano, abrazos y charlas triviales. Isen se quedó cerca de mí al principio, un poco tímido entre tantos parientes que apenas conocía, pero luego vio a Maya y Sofie, sus primas gemelas, jugando en un columpio en una esquina del patio. Me preguntó si podía ir a jugar con ellas y le dije que sí. Jessica estaba sentada cerca observándolas, así que sabía que estaría supervisado. Todo estuvo bien durante la primera hora más o menos. La gente comía, bebía té dulce y limonada, charlaba. Mi padre estaba en su elemento, contando historias de sus días en la construcción, desempeñando el papel de patriarca. Mi madre presumía la mesa de postres que había pasado días preparando. Fue uno de esos raros momentos en los que realmente sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos ser una familia normal por una tarde. Entonces llegó Brandon y supe de inmediato que algo iba mal. Eran alrededor de las 3 de la tarde y la mayoría de la gente llevaba allí al menos una hora. Brandon llegó en su destartalada Ford F-150 con el logotipo de Banner Brothers Roofing en el costado. La camioneta tenía un enorme abollón en la puerta del pasajero que nunca había arreglado porque no podía permitírselo. Aparcó mitad sobre la acera y mitad en la calle, como si no le importara estacionar correctamente. Se bajó del vehículo y, incluso desde el otro lado del patio, pude notar que estaba de mal humor. Su forma de caminar era extraña, algo fanfarrona pero inestable. Su ropa estaba arrugada, su cabello desordenado y, cuando se acercó, el olor me golpeó. Olía como si hubiera estado en un bar desde el mediodía, ese olor agrio e inconfundible que viene de beber con el estómago vacío. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro enrojecido y sudaba más de lo que el calor por sí solo explicaría. Detrás de él, Jessica se bajó del asiento del pasajero y mi corazón se hundió. Se veía aterrorizada, el rostro pálido. Llevaba gafas de sol aunque ya entrábamos en la tarde, lo que casi siempre significa que alguien intenta ocultar algo. Apretaba su bolso contra el cuerpo con fuerza, esa postura defensiva que adoptan las mujeres cuando tienen miedo. Detrás de ella estaba la señora Rosa bajando del asiento trasero de la cabina extendida. Parecía que quería desaparecer. Crucé la mirada con Jessica desde el otro lado del patio y me dio esa mirada suplicante y apenada que decía: lo siento, sé que esto va a ser malo. Quise caminar hacia Brandon e interceptarlo antes de que llegara al centro de la fiesta, pero antes de que pudiera moverme ya estaba gritando. Y cuando digo gritando, no me refiero a saludar en voz alta, me refiero a un bramido total. Te dije que no la quería aquí. Su voz atravesó todo el ruido de fondo. Todas las conversaciones se detuvieron, toda la música pareció apagarse. 30 personas se giraron para mirar a Brandon, que señalaba a la señora Rosa como si fuera algo repugnante que hubiera encontrado pegado en la suela de su zapato.
¿Por qué no capta la indirecta? Estoy harto de alimentar bocas inútiles. Se tambaleaba un poco al caminar, confirmando lo que ya sospechaba, había estado bebiendo mucho. Mi madre corrió hacia él intentando calmarlo, pero de esa forma en la que estaba más preocupada por las apariencias que por abordar realmente el problema. Brandon, cariño, ahora no, es el cumpleaños de tu padre, vamos a tener un día agradable, ¿de acuerdo? Pero Brandon la apartó de un empujón y siguió adelante. Ya estaba lanzado, estaba en uno de sus arrebatos y nadie iba a detenerlo una vez que empezaba. Ya sé que intentaba agarrarle el brazo, tratar de alejarlo del grupo principal. Brandon, por favor, no aquí, no hoy, hablamos de esto, prometiste que te comportarías. Pero Brandon le arrancó el brazo con tanta fuerza que ella tropezó. No me digas qué hacer, le gruñó a su propia esposa delante de todos. Luego se volvió hacia la señora Rosa, que estaba allí paralizada, probablemente deseando que la tierra se la tragara. Las cosas que le dijo no las voy a repetir todas porque me revuelve el estómago solo recordarlo, pero la llamó con todos los nombres horribles que puedas imaginar. Dijo que era una sanguijuela que le chupaba el dinero, que estaba envenenando a sus hijas contra él, que debería haberse quedado en el agujero del que salió arrastrándose. La acusó de ser una carga, de no valer nada, de hacer su vida más difícil a propósito. Nada de eso era cierto, ni una sola palabra. La señora Rosa no hacía más que ayudar a su familia, pero Brandon estaba borracho y furioso y necesitaba a alguien a quien culpar por todos sus fracasos. Mi padre había dejado las pinzas de la parrilla y se acercaba, pero no se movía rápido. No trataba esto como la emergencia que era, lo trataba como una molestia menor. Brandon, hijo, vamos, no arruinemos la fiesta, porque no entras un momento y te tranquilizas. Eso fue todo lo que dijo, sin reproche, sin decirle que se detuviera, solo una suave sugerencia de que se calmara, como si Brandon fuera un niño pequeño haciendo un berrinche y no un hombre adulto destrozando verbalmente a una mujer mayor. Yo ya estaba más cerca, me había ido acercando a la situación tratando de averiguar cómo desescalar sin empeorar las cosas. Jessica estaba llorando ahora, en silencio, intentando tirar de Brandon para alejarlo, por favor, solo para, pero Brandon estaba completamente fuera de control. Su rostro estaba morado, la saliva salía disparada de su boca mientras gritaba, agitaba los brazos, volviéndose cada vez más agresivo. Estaba a punto de intervenir, soy abogado, trato con personas hostiles todo el tiempo en interrogatorios, sé cómo mantener la calma, cómo usar las palabras para desactivar situaciones, pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera hacer nada, una vocecita atravesó todo el caos. Tío Brandon, eso no es bonito, no deberías hablarle así a la señora Rosa, ella siempre es amable conmigo y con Maya y Sofie, ¿por qué está siendo malo? Todo se detuvo. Todos se giraron y allí estaba Isen, mi hijo de 9 años. Había dejado el columpio donde estaba jugando con sus primas, había caminado directamente al centro de esta pesadilla y se había puesto entre Brandon y la señora Rosa. Se veía tan pequeño, increíblemente pequeño al lado de Brandon, que mide alrededor de 1,88 m y pesa probablemente más de 100 kilos de hombre furioso y borracho, pero Isen no retrocedía. Su voz temblaba un poco, pero se mantenía firme. La señora Rosa es muy buena, continuó Isen mirando hacia arriba a Brandon con esos ojos grandes y sinceros, ella hace los mejores tamales. Y ella siempre ayuda a Jessica cuando está cansada del trabajo, no deberías decir cosas crueles a las personas que son buenas, no está bien. Sentí dos cosas al mismo tiempo, una oleada abrumadora de orgullo porque mi hijo estaba haciendo exactamente lo que le había enseñado, defender a alguien que no podía defenderse, y una oleada abrumadora de terror porque yo conocía a Brandon, conocía su temperamento, sabía cómo reaccionaba cuando alguien lo desafiaba, y Isen acababa de desafiarlo delante de 30 testigos. La expresión de Brandon cambió, pasó de una rabia general a una furia enfocada. Miró a Isen con una expresión que nunca antes le había visto, una ira fría y calculada. Pequeño mocoso, su voz era baja ahora, peligrosa, más peligrosa que cuando estaba gritando. ¿Crees que puedes contestarme? ¿Crees que eres algún tipo de héroe? ¿Crees que eres mejor que yo porque tu papá es un abogado elegante que gana más dinero que yo? Yo ya me estaba moviendo, rápido, cruzando los casi 6 metros que nos separaban, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. Brandon, para ahora mismo, es un niño, aléjate. Pero Brandon no me estaba mirando, estaba clavando los ojos en Isen con una expresión de odio puro. Necesita aprender cuál es su lugar, dijo Brandon, los niños de hoy no tienen respeto, siempre creen que lo saben todo, pues voy a enseñarle a este pequeño mocoso algo de modales. Fue entonces cuando se agachó. Había una pila de materiales de construcción cerca de la cerca del fondo.
Mi padre había contratado a Brandon para rehacer el patio, así que había un montón de suministros de obra allí tirados, sacos de cemento, tablas de madera y varias piezas de tubería de acero, tramos de unos 60 centímetros de tubería de acero galvanizado, usados para plomería o estructuras, pesados, sólidos, peligrosos. La mano de Brandon se cerró alrededor de uno de ellos, lo levantó como si no pesara nada, y en ese momento el tiempo pareció ralentizarse. Ethan, muévete, grité con todas mis fuerzas. Todos me oyeron, todos se giraron a mirar, pero Ethan todavía no entendía el peligro. Solo estaba allí de pie, este pequeño niño valiente que pensaba que las palabras podían detener la violencia. Creía que si simplemente explicaba las cosas bien, si lograba que el tío Brandon entendiera, todo estaría bien. Esa es la visión inocente del mundo que tienen los niños de 9 años. Todavía no entienden que algunas personas están rotas de formas que no pueden arreglarse con la razón. Brandon no dudó, no amenazó primero, no dio ninguna advertencia, simplemente balanceó esa tubería de acero como si fuera un bate de béisbol, poniendo todo el peso de su cuerpo detrás del golpe. Apuntó bajo, a las piernas de Ethan. Tal vez pensó que golpear las piernas sería menos grave que golpear la cabeza, o tal vez solo intentaba derribar a mi hijo, o tal vez no pensó en nada. Estaba borracho, furioso, y Ethan lo había desafiado, y eso fue suficiente. El sonido, ese sonido lo escucharé en mis pesadillas por el resto de mi vida. No fue un golpe sordo como cuando se cae algo pesado, fue un chasquido, un crujido húmedo, visceral y repugnante, como cuando se parte un hueso de pollo, como cuando una rama se quiebra por demasiado peso, pero más fuerte, muchísimo más fuerte. La tubería impactó en la espinilla derecha de Ethan, justo debajo de la rodilla. La fuerza, la física de un hombre de más de 100 kilos balanceando una tubería de acero contra un niño de unos 27 kilos, fue devastadora. Ethan no gritó de inmediato. Hubo ese momento horrible y silencioso, en el que solo parecía confundido. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró su pierna, luego me miró a mí, y en sus ojos vi el instante exacto en que murió su inocencia, el momento en que comprendió que los adultos, incluso la familia, pueden hacerte daño a propósito. Entonces se desplomó. Su pierna simplemente se dobló debajo de él en un ángulo en el que las piernas no deberían doblarse, a medio camino entre la rodilla y el tobillo. Había esa curva horrible y antinatural, y entonces llegó el grito. Fue el peor sonido que he escuchado en mi vida, peor que cualquier cosa que haya oído en un tribunal, peor que cualquier sonido que pudiera haber imaginado. Fue un chillido agudo, primitivo, de agonía absoluta. El tipo de grito que nace de un dolor tan intenso que el cuerpo simplemente toma el control y produce ese sonido animal. Mi pierna, gritaba una y otra vez, papá, mi pierna, papá, me duele, papá, ayúdame. Caí al suelo junto a él, mis rodillas golpearon el césped con tanta fuerza que tendría moretones durante semanas, pero no me importó, no lo sentí. Todo lo que podía ver era a Ethan. Sus vaqueros ya estaban empapados de sangre, un rojo oscuro que se extendía por su pierna, y entonces lo vi, el hueso, un hueso blanco sobresaliendo a través de la piel, atravesando la tela, una fractura expuesta. La tibia se había partido limpiamente y había atravesado la carne. Había sangre por todas partes, en el césped, en Ethan, en mí. No te muevas, amigo, no te muevas, estaba llorando, sollozando por completo. Mis manos flotaban sobre su pierna, pero tenía terror de tocarlo. Todos los cursos de primeros auxilios dicen que no se debe mover a alguien con un hueso roto, no lo muevas, no lo toques, espera a los profesionales, pero cada instinto que tenía me gritaba que hiciera algo, que lo arreglara, que lo hiciera mejor, pero no podía hacer nada excepto arrodillarme junto a mi hijo mientras gritaba de dolor. Levanté la vista, no sé por qué, tal vez buscando ayuda, tal vez buscando respuestas, tal vez solo necesitando ver a alguien, a cualquiera, reaccionar de manera adecuada ante este horror, y vi a Brandon. Todavía sostenía la tubería, su pecho subía y bajaba, respiraba con dificultad como si acabara de correr una carrera, pero no estaba horrorizado, no estaba en shock por lo que había hecho. Parecía satisfecho, parecía reivindicado, como si hubiera ganado algo, como si enseñarle una lección de respeto a un niño de 9 años valiera destrozarle la pierna. Eso te enseñará, dijo Brandon lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, eso es lo que pasa cuando faltas el respeto a tus mayores, eso es lo que pasa cuando los niños hablan demasiado. Me puse de pie. No recuerdo haber decidido levantarme, mi cuerpo simplemente se movió solo. Iba a matarlo allí mismo, delante de todos. Iba a quitarle esa tubería de las manos y golpearlo hasta matarlo con ella. No me importaba la ley,
no me importaba la cárcel, no me importaba nada excepto hacerle daño como mi hijo estaba sufriendo. Pero antes de que pudiera dar un paso, unas manos me agarraron por detrás, manos fuertes, las manos de mi padre. Me rodeó con los brazos, sujetándome. Tyler, cálmate, gritaba en mi oído, no empeores esto, no hagas una escena aquí. Suéltame, rugía yo, forcejeando contra él. Mi padre pesa unas 30 libras más que yo y estaba usando todo su peso para mantenerme inmovilizado. Acaba de romperle la pierna a Eisen, suéltame, míralo, mira lo que hizo. Mi madre apareció. Pasó justo al lado de Eisen, que seguía en el suelo, seguía gritando, seguía sangrando. Pasó por encima de él como si fuera un mueble. Caminó hacia Brandon, que aún sostenía la tubería, y se colocó entre nosotros, protegiendo a Brandon, literalmente posicionándose para proteger al hombre que acababa de atacar a un niño. Luego me miró. Su rostro estaba calmado, no sorprendido, no horrorizado, solo calmado y desaprobador, como si yo estuviera exagerando, como si esto fuera de alguna manera culpa mía. Siempre has sido demasiado blando con ese niño, Tyler, dijo con una voz firme y práctica, por eso es tan irrespetuoso. Necesita aprender a no interferir en asuntos de adultos. Esto es en parte tu culpa por no disciplinarlo adecuadamente. No podía procesarlo, no podía entender lo que estaba oyendo. El hueso de mi hijo sobresalía de su pierna, había sangre acumulándose en el césped perfectamente cuidado de mis padres, y mi madre me estaba culpando por no disciplinarlo. Mi padre asentía, todavía sujetándome, todavía conteniéndome como si yo fuera el problema. Solo fue un golpecito, Tyler, dijo mi padre, lo dijo en voz alta, donde la gente podía oírlo. Brandon perdió los estribos, el niño lo provocó. Esto es asunto de familia, no necesitamos involucrar a extraños, podemos manejar esto nosotros mismos. Solo un golpecito. La espinilla de mi hijo estaba partida en dos, sobresaliendo a través de la piel, y mi padre lo llamó un golpecito. En ese momento algo dentro de mí murió, alguna parte de mí que todavía creía que mis padres eran buenas personas que simplemente habían cometido errores, alguna parte de mí que pensaba que tal vez entrarían en razón, que tal vez protegerían a su nieto, que tal vez harían lo correcto. Esa parte murió allí mismo, en ese patio trasero, y algo más ocupó su lugar, algo frío, calculador y absolutamente despiadado. Saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, se burló Brandon, ¿vas a llamar a la policía contra tu propio hermano? No respondí. Tomé una foto de la pierna de Eisen, luego otra, luego un video de él llorando, con el hueso claramente visible. Brandon se lanzó hacia mí, intentando agarrar mi teléfono, pero el tío de Jessica se interpuso entre nosotros. Alguien ya había llamado al 911. Podía oír las sirenas a lo lejos. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos miraron una sola vez a Eisen y de inmediato lo subieron a una camilla. Me dijeron que era una fractura expuesta grave y que necesitaba cirugía de inmediato. Fui con él en la ambulancia hasta el hospital. Mientras preparaban a Eisen para la cirugía, un oficial de policía vino a tomar mi declaración. Le mostré las fotos, el video y los nombres de 30 testigos que vieron todo. El rostro del oficial se endureció cuando vio la evidencia. Su hijo tiene 9 años, sí, y su hermano le pegó con una tubería de acero. Sí, por palabras, por mi hijo defendiendo a una mujer mayor del abuso verbal. El oficial asintió lentamente. Vamos a arrestar a su hermano. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse esta noche? Lo tengo, respondí, y voy a presentar cargos, los cargos máximos. Esa noche, después de que Eisen entró a cirugía, mi teléfono no dejó de sonar. Mi madre, Tyler, por favor, Brandon no quiso hacerle tanto daño, no puedes presentar cargos, es tu hermano. Mi padre, estás destrozando a esta familia por un accidente, Brandon solo perdió el control, estás exagerando. Jessica, la esposa de Brandon, por favor Tyler, ya lo arrestaron, no empeores esto, piensa en las gemelas. Los bloqueé a todos, a cada uno de ellos. Luego me senté en esa habitación de hospital y tomé una decisión. Iba a destruir a Brandon por completo y sin piedad, y si mis padres querían protegerlo, los destruiría a ellos también. La cirugía duró 6 horas. Tuvieron que insertar una varilla de metal para mantener el hueso unido. El médico me dijo que Eisen necesitaría meses de terapia física, que quizá caminaría cojeando el resto de su vida y que definitivamente tendría dolor crónico, todo por su tío, todo porque defendió a alguien que estaba siendo acosado. Cuando Eisen finalmente despertó, aturdido por la anestesia, lo primero que dijo fue, «Papá, ¿la señora Rosa está bien?» Eso me destrozó.
Mi hijo, acostado allí con una varilla de metal en la pierna, estaba preocupado por otra persona. A la mañana siguiente fui con el mejor fiscal penal del condado. Llevé las fotos, el video y las declaraciones de los vecinos que habían visto todo. Quiero que lo acusen de agresión agravada contra un menor, dije, con la pena máxima. El fiscal miró la evidencia. Esto es bastante claro, su hermano enfrenta una condena seria. Bien, dije, asegúrese de ello. Luego fui con un abogado civil. Quiero demandarlo por todo, facturas médicas, dolor y sufrimiento, costos médicos futuros, trauma emocional, todo. El abogado silbó suavemente. Eso va a ser una cifra con muchos ceros. Lo sé, dije, y quiero cada uno de ellos. Pero no había terminado. Soy abogado, recuérdelo, sé cómo escarbar. Empecé a investigar la empresa de techado de Brandon. Algo siempre me había parecido extraño. En una semana encontré lo que buscaba. Brandon llevaba años operando su negocio de manera ilegal, sin licencias adecuadas, sin seguro, recortando gastos en normas de seguridad. Les pagaba menos a los trabajadores, clasificaba mal a los empleados como contratistas para evadir impuestos, y había decenas de quejas de clientes por trabajos mal hechos. Lo denuncié todo ante la Junta Estatal de Licencias, el Servicio de Impuestos y el Departamento de Trabajo. El caso penal avanzó rápido. 30 testigos, evidencia en video, una víctima de 9 años con una fractura expuesta. La fiscal ni siquiera ofreció un acuerdo. Quería convertir a Brandon en un ejemplo. Durante el juicio me senté en esa sala todos los días y vi cómo la defensa de Brandon se desmoronaba. Su abogado intentó argumentar que Eisen lo había provocado, que fue solo un momento de mal juicio, que Brandon estaba bajo estrés financiero. La fiscal puso a Eisen en el estrado. Le permitieron usar muletas para caminar hasta el estrado de los testigos. Llevaba pantalones cortos y todos podían ver las cicatrices quirúrgicas en su pierna. La fiscal le pidió que describiera lo que pasó. Eisen, siendo el niño honesto que es, dijo toda la verdad. Vi al tío Brandon gritándole a la señora Rosa, le estaba diciendo cosas malas, la señora Rosa parecía asustada, solo quería que dejara de ser cruel, no pensé que me haría daño. El jurado deliberó menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. Brandon recibió 8 años. Podrían haber sido más, pero el juez le dio crédito por ser su primer delito violento. No me importó. 8 años eran suficientes. Mientras el caso penal seguía en curso, la demanda civil avanzaba. La empresa de techado de Brandon colapsó después de que la Junta Estatal revocó su licencia. Resultó que la mayoría de sus contratos eran inválidos porque no estaba debidamente licenciado. Los clientes empezaron a exigir reembolsos, los trabajadores comenzaron a demandar por salarios impagos, el servicio de impuestos le impuso una factura fiscal enorme por todos esos empleados mal clasificados. Para cuando comenzó el juicio civil, Brandon ya estaba financieramente destruido. Pero yo no estaba demandando solo a Brandon, también estaba demandando a mis padres. Verás, ese montón de materiales de construcción del que Brandon tomó la tubería estaba en la propiedad de mis padres. Ellos sabían que Brandon tenía problemas de ira, sabían que había estado bebiendo, sabían que había materiales peligrosos fácilmente accesibles y no hicieron nada. El término legal es supervisión negligente. Mis padres crearon un entorno inseguro que condujo directamente a la lesión de mi hijo. Mi abogado argumentó que eran responsables por los daños. Mis padres contrataron a un abogado que intentó alegar inmunidad familiar, esa vieja doctrina legal que dice que los miembros de la familia no pueden demandarse entre sí. Pero esa doctrina no se aplica en casos de daño intencional o negligencia grave. Teníamos el historial de Brandon, las veces que se metió en peleas de bar, las veces que amenazó a la gente, las veces que mis padres lo rescataron. Demostramos que mis padres sabían que Brandon era peligroso, sabían que era inestable y aún así eligieron habilitarlo. El jurado nos otorgó 1.400.000. Brandon quedó responsable por 800.000, mis padres por 600.000. Ninguno de ellos tenía ese tipo de dinero. Brandon estaba en prisión. Mis padres tuvieron que vender su casa para pagar la sentencia, esa hermosa casa en Austin con el gran patio trasero donde Brandon destrozó la pierna de mi hijo, se fue. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento en una zona mala de la ciudad, pero yo aún no había terminado. Fui tras los activos de Brandon. No tenía mucho, pero lo poco que tenía se lo quité. Tomé su camioneta, sus herramientas, su equipo, lo vendí todo y puse el dinero en el fondo médico de Eisen. También fui tras las cuentas de jubilación de mis padres. La ley de Texas protege parte del dinero de jubilación frente a sentencias judiciales,
pero no todo, y tomé hasta el último centavo que la ley me permitió. Mi familia extendida intentó intervenir, primos llamándome para decirme que estaba siendo cruel, tías y tíos diciendo que estaba destruyendo a la familia por un accidente. A todos les dije lo mismo: cuando permites el abuso te vuelves cómplice, cuando proteges a un abusador te conviertes en uno. No me importa si piensan que soy cruel, me importa proteger a mi hijo. La mayoría dejó de hablarme, lo cual me pareció perfecto. Jessica, la esposa de Brandon, se puso en contacto conmigo en privado. Me dijo que se estaba divorciando de Brandon, que le había tenido miedo durante años pero que estaba demasiado asustada para irse, y que verlo atacar a un niño le hizo darse cuenta de que tenía que proteger a sus hijas. La ayudé a encontrar un buen abogado de divorcios de manera pro bono. Obtuvo la custodia total de las gemelas. Brandon no las verá de nuevo hasta que sean adultas, si es que siquiera quieren verlo. La señora Rosa pudo quedarse con Jessica y las niñas. Sigue ayudando a criarlas, pero ahora lo hace en paz, sin que Brandon la aterrorice. 2 años después del juicio recibí una llamada de la fiscal. Me dijo que Brandon había sido apuñalado en prisión, alguna pelea en el patio. Sobrevivió, pero por poco. Quería saber si estaría dispuesto a hablar en su audiencia de libertad condicional cuando llegara el momento. Le dije que estaría allí y que me aseguraría de que cumpliera cada uno de los días de su condena. Ella se rió y dijo que se lo imaginaba. Mis padres me llamaron una vez durante esos 2 años. Necesitaban dinero. El apartamento al que se habían mudado había tenido un aumento de alquiler que no podían pagar. Les costaba llegar a fin de mes. Mi padre tuvo que salir de la jubilación para trabajar a tiempo parcial en una ferretería. Mi madre estaba trabajando en un supermercado. Querían que los ayudara, solo un poco de apoyo financiero hasta que se recuperaran. Me reuní con ellos en una cafetería. Quería ver sus caras cuando dijera que no. Se veían viejos, cansados, desgastados por la vida. Mi padre empezó con lo de siempre: Tyler, somos familia, la familia se ayuda, cometimos un error, pero no puedes castigarnos para siempre, tu madre y yo te criamos, te dimos todo, nos debes esto. Lo dejé terminar y luego saqué una carpeta. Dentro había impresiones de cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada correo electrónico que me habían enviado defendiendo a Brandon, cada vez que minimizaron lo que hizo, cada vez que dijeron que Eisen se lo merecía, cada vez que me llamaron cruel por presentar cargos. La puse sobre la mesa entre nosotros. No cometieron un error, dije con la voz calmada y fría, tomaron una decisión. Eligieron defender al hombre que destrozó la pierna de su nieto. Eligieron culpar a un niño de 9 años por ser atacado. Eligieron a Brandon por encima de Eisen, por encima de mí, por encima de la decencia humana básica. Mi madre empezó a llorar: Tyler, por favor, lo sentimos, no sabíamos que esto llegaría tan lejos. Si lo sabían, dije. Lo sabían cuando me sujetaron mientras mi hijo gritaba de dolor. Lo sabían cuando dijeron que se lo merecía. Lo sabían cuando contrataron abogados para pelear contra mí en lugar de admitir que estaban equivocados. Tomaron su decisión, ahora les toca vivir con ella. El rostro de mi padre se puso rojo. Entonces simplemente vas a dejar que tus padres sufran, vas a abandonarnos. No los estoy abandonando, dije, solo los estoy tratando como ustedes trataron a Eisen y a mí. Estoy eligiendo a alguien más por encima de ustedes, estoy eligiendo a mi hijo. Mi madre estaba sollozando ahora: por favor Tyler, no tenemos a dónde ir. Arréglenselas, dije mientras me levantaba. Son adultos, son ingeniosos, sobrevivirán. Eso es lo que me dijeron a mí cuando pedí ayuda con las facturas médicas de Eisen antes de la demanda, ¿recuerdan? Dijeron que nos las arreglaríamos, así que arréglenselas. Salí de esa cafetería y no miré atrás. No me siento culpable por ello, ni un poco, porque cada vez que pienso que tal vez fui demasiado duro, miro a Eisen. Tiene 11 años ahora, camina con una leve cojera, le duele la pierna cuando llueve, tendrá esa cicatriz el resto de su vida, un recordatorio permanente de que su tío lo atacó y que sus abuelos dijeron que se lo merecía. Pero ¿sabes qué? Eisen está bien, más que bien en realidad. Está en terapia, no porque yo lo obligara, sino porque él lo pidió. Quería hablar con alguien sobre lo que pasó. Tiene amigos, le va bien en la escuela y sigue siendo el niño más amable que puedas conocer. Hace voluntariado en un refugio de animales los fines de semana, ayuda a niños más pequeños que tienen dificultades con matemáticas. Es todo lo que un padre podría esperar. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.
Mi hija llegó a casa después del tiempo con la familia llorando y dijo que la abuela la encerró en el coche porque estaba dando vergüenza. Estuvo sentada allí durante 3 horas y media bajo el calor mientras ellos comían en un restaurante. Cancelé todos los pagos y presenté cargos, y ahora están suplicando. Hola Reddit, mi familia encerró a mi hija de 8 años en el coche porque, según ellos, se portó mal mientras comían en algún restaurante, así que decidí enseñarles una dura lección. Tomen algunos bocadillos y escuchen este desastre. Antes de nada, déjenme darles algo de contexto. Me llamo Re, tengo 36 años, soy hombre y he estado manteniendo económicamente a mi familia durante 9 años seguidos, todos los meses. Pago una hipoteca de $3,800 por su casa de 4 habitaciones en Mesa, los servicios, 2 pagos de coche, seguros, seguro médico con cobertura adicional, internet y plataformas de streaming, teléfonos celulares y un fondo para emergencias aleatorias. Trabajo como coordinador de logística para una empresa regional de transporte y gano alrededor de $87,000 al año, suficiente para vivir cómodamente y suficiente para ayudar a la familia sin destruirme por completo, o eso pensaba cuando todo esto empezó. Yo tenía 27 años cuando mamá llamó diciendo que estaban cortos con la hipoteca, que el asesor financiero había cometido algunos errores y que hubo malas inversiones. Me preguntó si podía ayudar solo esta vez, solo hasta que resolvieran las cosas. 9 años después, lo temporal sigue más fuerte que nunca. El total que he aportado es de $410,400, más las emergencias aleatorias, el techo, la unidad de aire acondicionado y las facturas médicas, siempre urgentes y siempre mi problema. Y en 9 años, ni una sola vez me han dado las gracias, nada más que silencio, expectativas y quejas ocasionales de que me retrasé en algún pago. Mi hermana Katie vive a 10 minutos de ellos, es 2 años menor, está casada con Mac, que trabaja en ventas farmacéuticas, y tienen 2 hijos, Hallie, que tiene 10 años, y Isen, que tiene 8. Mis padres tratan a esos niños como si fueran de la realeza. Cada evento se convierte en una producción y cada logro se transmite al chat familiar. Las paredes de la casa de mamá y papá parecen un santuario dedicado a la familia perfecta de Katie. Yo también tengo una hija, Maya, tiene 8 años y es mi hija en todos los sentidos, aunque su madre biológica se fue cuando ella tenía 5. La adopción se finalizó antes de que cumpliera 2 años y no he vuelto a saber nada de la madre biológica desde que se fue, así que he sido padre soltero durante 3 años. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones en Tempe, tenemos nuestra rutina y funciona. Me aseguré absolutamente de que Maya supiera que es amada e importante. Excepto que mis padres la tratan como si fuera invisible, como si le hicieran un favor solo con aparecer. Van a los eventos, pero se van temprano, hacen una pregunta educada sobre su vida y enseguida vuelven a hablar del cuadro de honor de Hallie o de las estadísticas de béisbol de Isen. El cumpleaños de Maya el mes pasado fue un ejemplo perfecto. Alquilé un pabellón en el parque, puse decoraciones, pedí su pastel favorito e invité a la familia y a amigos de la escuela. Mis padres llegaron 1 hora tarde, se quedaron 23 minutos, trajeron un regalo de la sección de liquidación todavía marcado con un descuento del 40% y se fueron antes de que cantáramos cumpleaños feliz porque tenían reservaciones para cenar con la familia de Katie. Más tarde, Maya me preguntó por qué no se habían quedado para el pastel. Le dije que tenían algo importante. Ha sido así desde que Maya nació, interacciones más frías, visitas más cortas y promesas olvidadas. Mientras tanto, Hallie recibe una tableta por su cumpleaños y Isen recibe viajes a Legoland. Cuando sugerí que Maya podría unirse a uno de esos viajes, mamá se rió de verdad y dijo que era un tiempo especial solo para los hijos de Katie, lo dijo como si yo debería saberlo, como si debería entender que Maya no era lo suficientemente especial. Mi hija nunca se queja. Tiene una personalidad dulce que me parte el alma, es tímida con gente nueva pero se abre cuando se siente segura, está obsesionada con la biología marina, conoce todos los animales del océano, lee libros sobre arrecifes de coral y criaturas de las profundidades, saca siempre las mejores calificaciones, me ayuda a doblar la ropa sin que se lo pida y pone la mesa antes de la cena. Es el tipo de niña que se disculpa cuando estornuda demasiado fuerte. La amo más que a nada en este mundo y quemaría todo para protegerla, que es exactamente lo que estaba a punto de hacer. Porque ese sábado, a las 5 de la tarde, Maya entró por la puerta llorando, con sollozos profundos que venían de un lugar real y doloroso. Sus pasos no eran los de siempre. Normalmente entra con energía, hablando de lo que pasó durante el tiempo con la abuela y el abuelo, pero ese sábado no. Entró despacio y pesada, dejó caer la mochila como si pesara 100 kilos y se quedó de pie en la entrada mirando a la nada. Tenía la cara roja y manchada.
Yo estaba en el sofá revisando informes de logística para el trabajo, preparando una reunión de lunes que podía haber esperado. Solté la tableta en el segundo en que vi su cara y le pregunté qué pasaba. Las palabras salieron entre sollozos entrecortados. Dijo que la abuela la hizo esperar en el coche. Sentí que la sangre se me helaba y le pregunté qué quería decir con esperar en el coche. Dijo que la abuela afirmó que estaba avergonzándolos. Maya se limpió la cara con ambas manos, pero las lágrimas seguían cayendo. Dijo que la hizo sentarse en el coche durante 3 horas y media mientras todos los demás comían en el restaurante. Dijo que hacía mucho calor, que no podía respirar bien, que las ventanas estaban subidas porque la abuela dijo que si las abría el coche podría ser robado. Se bebió toda el agua en la primera hora y luego estuvo muy sedienta, con calor y asustada. 3 horas y media en septiembre en Phoenix, donde el interior de un coche se convierte en un horno incluso cuando el sol empieza a ponerse. Le pregunté qué había hecho para avergonzarlos, manteniendo la voz calmada mientras por dentro algo hervía y se transformaba en algo más duro, más frío y completamente harto. Maya miró sus zapatos con esa expresión de culpa de un niño que cree que todo es su culpa. Dijo que estaban en el restaurante y que le hizo una pregunta al mesero sobre el pescado del menú, que quería saber qué tipo de pez era porque en la escuela estaban aprendiendo sobre diferentes especies. Hallie se rió muy fuerte y dijo que estaba siendo rara y que a nadie le importaban los peces. La abuela puso una cara dura y le dijo que estaba armando un espectáculo, que tenía que aprender cuándo quedarse callada, que estaba incomodando a todos y que necesitaba ir a esperar al coche hasta que aprendiera a comportarse en público. 3 horas y media por ser curiosa y estar interesada. Y exactamente el tipo de niña de la que cualquier persona decente estaría orgullosa. La abracé y ella hundió la cara en mi hombro y lloró hasta empapar mi camisa. La sostuve y sentí una certeza absoluta sobre lo que tenía que pasar después. Ve a limpiarte, pequeña, le dije en voz baja, cámbiate a ropa cómoda, pediré pizza. Ella asintió y fue a su habitación. Esperé hasta oír que la puerta se cerrara, luego agarré mis llaves y mi billetera y salí. El trayecto hasta la casa de mis padres tomó 17 minutos, tráfico de sábado por la tarde en la 202. Viven en uno de esos vecindarios donde todas las casas se ven iguales, casas beige del desierto con jardines de piedras y garajes para 2 autos, el paraíso de los jubilados, el tipo de lugar que puedes permitirte cuando tu hijo paga todas tus cuentas. Aparqué en la calle, en la entrada estaban los 2 autos y también estaba el SUV de Katie, perfecto, toda la familia reunida para su habitual velada del sábado. Subí a la puerta principal y probé la manija, sin llave como siempre, y entré directamente. Estaban en la sala, papá en su sillón reclinable viendo golf, mamá en el sofá con su novela, Katie y Mac en el sofá pequeño mirando algo en el teléfono de Mac, Hallie y Isen en el suelo con tabletas. Todos levantaron la vista cuando entré. Ray, dijo mamá confundida, ¿no te esperábamos? ¿Pasa algo? Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y entré a la página de pagos recurrentes, la que había configurado hacía 9 años y que casi no había vuelto a mirar. Todas esas retiradas automáticas que hacían fácil no pensar en cuánto estaba dando. Empecé a cancelarlas una por una y cada toque se sentía bien. Katie se levantó y preguntó qué estaba haciendo, no respondí, solo seguí tocando cancelar, confirmar, cancelar, confirmar. El teléfono de papá vibró y luego el de mamá, ambos revisando las notificaciones al mismo tiempo y ambos palideciendo al leer sus pantallas. Hijo, dijo papá con la voz tensa, ¿qué estás haciendo ahora? Guardé el teléfono en el bolsillo. Maya estuvo sentada en tu coche hoy durante 3 horas y media, con calor y sin agua, porque hizo una pregunta sobre peces. Silencio. Mamá empezó a decir que eso no fue lo que pasó realmente. Miré a Katie y le dije que ella estuvo allí, que me dijera qué pasó. Katie tenía esa expresión defensiva y molesta y dijo que Maya estaba siendo inapropiada y que mamá tuvo que corregir su comportamiento encerrándola en el coche. No estaba encerrada, dijo mamá rápidamente, ella eligió esperar allí, tiene 8 años y estaba siendo irrespetuosa, añadió Katie con esa entonación que me hacía querer irme de inmediato. Estaba presumiendo, haciendo todo sobre ella, Hallie estaba avergonzada. Miré a Hallie, que miraba su tableta fingiendo no oír nada, luego a Isen haciendo lo mismo, ambos entrenados para no cuestionar a sus padres. Esto es lo que va a pasar, dije con la voz completamente calmada. Cada pago que he estado haciendo se detiene hoy mismo. Ahora mismo tienen unas 2 semanas antes de que rebote la hipoteca, 3 semanas antes de que corten los servicios, el seguro del coche vence, y a fin de mes sus teléfonos se desconectan cuando termine el ciclo de facturación. Están por su cuenta. Papá se levantó de golpe y dijo que no podía hacer eso. Ya lo hice.
Somos tus padres, dijo mamá con la voz temblorosa, nos debes. Les debo, me reí, frío y amargo. Les he dado más de $410,000 en 9 años. No les debo nada, ustedes me deben a mí, me deben esos 9 años, le deben a Maya una disculpa y le deben decencia humana básica, pero no se la van a dar, así que se acabó que yo les dé cualquier cosa. Katie dio un paso adelante y dijo que estaba siendo dramático, que estuvo en un coche unas horas y que estaba bien. Apártate de mi camino, Katie. No, cruzó los brazos, no vas a entrar aquí y destruir todo. Hazme, se acercó más bloqueando la puerta. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros? ¿Crees que puedes destruirlo todo porque tus sentimientos se lastimaron? Maya estuvo sentada en un coche durante 3 horas y media y está bien, los niños son más fuertes de lo que crees, pero tú no lo sabrías porque la mimas y la vuelves débil. Miré a mamá y a papá, ambos sentados allí, dejando que Katie hablara por ellos y defendiera esto. 9 años de pagos y esto era lo que recibía, esto era lo que todos pensaban de mí. Rodeé a Katie y me dirigí a la puerta. Papá gritaba algo sobre responsabilidad, mamá lloraba y Katie gritaba que yo era egoísta. Me subí al coche, encendí el motor y me fui, no miré atrás ni sentí culpa. Llegué a casa a las 6:40 de la tarde. Maya estaba en la sala, había puesto sus materiales de arte sobre la mesa de centro y dibujaba algo con lápices de colores, mi hija creando arte mientras yo acababa de hacer estallar toda nuestra estructura familiar. ¿Pediste pizza? Ella preguntó sin levantar la vista de su dibujo. Todavía no, ¿qué quieres encima? ¿Podemos pedir mitad queso y mitad pepperoni? Hecho. Hice el pedido en línea mientras estaba de pie en la cocina, añadí palitos de pan y esa pizza de postre que le gusta, lo convertí en una celebración, aunque por dentro todavía estaba temblando de rabia. Maya volvió a su dibujo. Yo me senté en el sofá y miré el teléfono. 23 llamadas perdidas para las 7 de la tarde, 15 mensajes de texto, todos de la familia. Los leí mientras Maya dibujaba, cada uno más desesperado y furioso que el anterior. Mamá, por favor, necesitamos hablar de esto. Papá, llámame inmediatamente, esto es inaceptable. Katie, estás haciendo un berrinche, madura. Mike, oye amigo, quizá todos deberíamos calmarnos y hablar mañana. Katie otra vez, mamá está llorando, ¿estás contento ahora? Siempre tienes que ser la víctima, siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Los mensajes siguieron, una mezcla de culpa, exigencias y manipulación, tácticas que probablemente habían funcionado durante años y que quizá incluso habrían funcionado esta vez si no hubiera visto la cara de mi hija cuando cruzó esa puerta. Los ignoré todos. Luego abrí la aplicación del banco y revisé lo que había hecho. Todo estaba en marcha, hipoteca, servicios, seguros, pagos del coche, teléfonos celulares, todo programado para cancelarse. 9 años de pagos automáticos destruidos en menos de 10 minutos. La pizza llegó a las 7:30. El repartidor la entregó con una sonrisa. Mientras comíamos juntos, Maya me habló de su dibujo, de los libros que había estado leyendo, de la gran barrera de coral, del blanqueamiento de los corales y de la acidificación del océano, y de cómo quería ayudar a arreglarlo de alguna manera cuando creciera. Yo escuché, hice preguntas y emití los sonidos adecuados de admiración, fingiendo que no estaba planeando mentalmente los siguientes pasos para cortar por completo a mis padres de nuestras vidas, fingiendo que no estaba pensando ya en abogados, órdenes de restricción y en asegurarme de que nunca más pudieran hacerle daño. Después de cenar, vimos un documental sobre la conservación del océano. Maya se quedó dormida en el sofá a la mitad, con la cabeza sobre mi hombro. La llevé a la cama. Esta niña merecía algo mejor, merecía abuelos que se preocuparan, que vieran lo especial que era, que celebraran su curiosidad en lugar de castigarla, que no la encerraran en coches como si fuera equipaje no deseado. Volví a la sala y saqué mi portátil. Empecé a documentarlo todo, cada pago con fechas y montos, cada incidente en el que habían tratado mal a Maya, cada vez que habían elegido a los hijos de Katie por encima de la mía. La rabia llegó en oleadas. Para la medianoche tenía 9 años de registros financieros organizados en hojas de cálculo con categorías codificadas por colores. A la 1 de la madrugada tenía capturas de pantalla de mensajes de texto de años atrás, conversaciones en las que pedían dinero, en las que prometían devolverlo algún día, en las que me manipulaban para cubrir solo una cosa más. Tenía una línea de tiempo de incidentes que pintaba un cuadro muy claro de favoritismo y negligencia emocional, la Navidad en la que el adorno hecho a mano de Maya terminó en la basura, el verano en que llevaron a Hallie y a Isen a Disneyland y dijeron que no cuando pregunté si Maya podía ir.
Patrón tras patrón, era el tipo de documentación que haría que cualquier persona razonable dijera que sí, cortar el contacto era la decisión correcta. El domingo por la mañana llegó con más mensajes, 38 de ellos. Los leí mientras tomaba café y disfrutaba del silencio de la mañana. Mamá, tu padre y yo estamos asustados, por favor responde. Papá, el banco llamó, estamos atrasados con la hipoteca, arregla esto ahora. Katie, mamá tuvo que tomar medicación por el estrés que estás causando, espero que estés orgulloso de ti. Mike, amigo, esto se está saliendo de control, tus padres están entrando en pánico. Habían tenido 9 años para perfeccionar estas tácticas, 9 años haciéndome sentir responsable de su bienestar, 9 años entrenándome para saltar cuando necesitaban algo. Los bloqueé a todos, borré el buzón de voz sin escuchar nada, eliminé el chat familiar y los quité de mis redes sociales. El lunes por la mañana dejé a Maya en la escuela como siempre, le di un beso de despedida, le dije que la quería y la vi entrar al edificio con su mochila, de alguna manera todavía sonriendo después de todo. Luego conduje hasta el centro, a la comisaría de policía. Cortarles el dinero fue el primer paso, las consecuencias legales fueron el segundo. La agente de recepción era una mujer de unos 40 años, con ojos cansados y una placa que decía Gutiérrez. Levantó la vista del ordenador cuando me acerqué. Necesito denunciar un caso de poner en peligro a una menor, dije, y eso captó su atención. Sacó un formulario y un bolígrafo y preguntó qué había pasado. Expliqué la situación, Maya encerrada en el coche durante 3 horas y media, septiembre, calor, sin agua. Di horarios y lugares específicos y mencioné que había testigos, todos ellos presentes cuando ocurrió. La oficial Gutiérrez lo anotó todo. Cuando mencioné las 3 horas y media, levantó la vista bruscamente. ¿El vehículo estaba bajo la luz directa del sol? Sí. ¿Ventanas arriba? La mandíbula de la oficial Gutiérrez se tensó. Hizo preguntas, verificó información y tomó mis datos de contacto y los de Maya. Cuando terminé, me miró con seriedad. Esto es poner en peligro criminalmente a una menor según la ley de Arizona. Necesito presentar un informe y pasarlo a los detectives. Se pondrán en contacto con usted dentro de 48 horas. ¿Qué pasa después? Entrevistarán a su hija, obtendrán su declaración e intentarán entrevistar a los testigos. Si encuentran pruebas suficientes, presentarán cargos ante la Fiscalía del Condado para su procesamiento. Le di mi información de contacto, firmé los formularios y recibí un número de caso. Todo el proceso tomó 40 minutos. Cuando salí, mi teléfono estaba sonando, número desconocido. Contesté de todos modos. Ray, soy tu madre. Colgué y bloqueé el número. El teléfono sonó de nuevo de inmediato, otro número desconocido. Era papá. Esta vez dijo, Ray, escúchame, tienes que detener esto, la policía llamó, nos están investigando por poner en peligro a una menor, esto es una locura, no fue así. Eso es exactamente lo que pasó. Tu madre cometió un error de juicio, eso es todo, no merecemos que la policía se involucre. Maya merecía no ser encerrada en un coche, pero aquí estamos. Colgué y bloqueé ese número también. Para el martes, las llamadas venían de números que no reconocía. Amigos de mis padres, amigos de la familia y parientes lejanos que de repente dijeron preocuparse por la situación, todos con el mismo mensaje, que yo estaba exagerando, que estaba destruyendo a la familia y que necesitaba arreglar esto antes de que fuera demasiado lejos. Ignoré a todos y cada uno. El miércoles por la tarde recibí una llamada del detective Collins, me preguntó si podía llevar a Maya a la comisaría para una entrevista y dijo que habría un especialista en defensa infantil presente, que sería algo suave y apropiado para su edad. El jueves después de la escuela llevé a Maya al centro, le expliqué que algunas personas querían hacerle preguntas sobre el sábado, ella sintió y me preguntó si yo estaría allí con ella, le dije que estaría justo afuera. La entrevista duró 45 minutos. Cuando Maya salió, la especialista dijo que lo había hecho muy bien, que su declaración era clara y coherente. El detective Collins me acompañó hasta el coche y me dijo que la historia de mi hija coincidía exactamente con mi informe, que recomendaría presentar cargos y que el fiscal del condado tomaría la decisión final, pero que el caso era bastante claro, que mi madre había puesto en peligro a una menor por negligencia temeraria. Asentí y entonces Collins añadió que había algo más que debía saber, que Servicios de Protección Infantil se involucraría, que querrían entrevistarme a mí y a mi hija para asegurarse de que ella estuviera en un entorno seguro. Le dije que lo estaba. Él respondió que me creía, pero que tenían que verificarlo,
que probablemente visitarían mi casa, hablarían con su escuela y comprobarían referencias, y que no me lo tomara como algo personal. Le dije que no lo haría. Me entregó su tarjeta y me dijo que lo llamara si mi familia intentaba contactarme por esto, especialmente si trataban de presionarme para retirar los cargos, porque eso sería manipulación de testigos y lo añadiría a sus problemas. El viernes por la mañana mis padres fueron formalmente acusados. Lo sé porque Katie llamó desde el número de Mac gritando tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de la oreja, diciendo que había hecho arrestar a mamá, a mi propia madre, y preguntando si entendía lo que había hecho. Le respondí que su madre había encerrado a mi hija en un coche durante 3 horas y media. Katie dijo que había sido un error. Le contesté que entonces podría explicárselo a un juez. Ella gritó que esto iba a arruinarle la vida, que podría ir a la cárcel. Dije que bien. Katie hizo un sonido entre un grito y un sollozo y me llamó malvado, realmente malvado. Le dije que Maya estuvo sentada en ese coche llorando y asustada mientras ellos cenaban y se reían, pero que sí, yo era el malvado. Colgué. Esa tarde recibí un correo electrónico de mi padre con el asunto por favor Lee. El correo era largo, páginas enteras de justificaciones y explicaciones, diciendo que no habían querido hacerle daño a Maya, que solo habían sido unas horas, que los niños de hoy en día son demasiado sensibles, que yo estaba arruinando sus vidas por nada, que ya habían pagado $3,000 a un abogado, que necesitaba retirar los cargos, restaurar los pagos y arreglar el desastre que yo había creado. Ni una sola vez se disculpó por lo que le hicieron a Maya. Bloqueé su dirección de correo. El sábado por la mañana, una semana después de que todo comenzara, me desperté y revisé el teléfono por costumbre. No había llamadas, ni mensajes, ni correos, silencio absoluto. Se sintió increíble. 2 semanas después, el pago de la hipoteca oficialmente rebotó. Lo sé porque recibí un mensaje de mi primo reenviando mensajes de Katie, había enviado una captura de pantalla de la notificación del banco que mis padres recibieron llorando, pago vencido, recargos por retraso, aviso de 30 días antes de iniciar procedimientos de embargo. 3 días después de eso les cortaron los servicios, electricidad, agua y gas, todo fuera. Tuvieron que pagar depósitos y tarifas de reconexión para que los restablecieran, depósitos que no tenían porque nunca habían creado un fondo de emergencia, nunca lo necesitaron cuando su fondo de emergencia era yo. Daniel me habló de eso en el trabajo, su esposa es voluntaria en el grupo de teatro de mi madre. La noticia corrió. Es duro, dijo Daniel, tuvieron 9 años para aprender a presupuestar correctamente. Dije que tenía razón. Daniel era un buen tipo, nunca juzgó, solo escuchó y de vez en cuando me pasaba actualizaciones. En la tercera semana, el seguro del coche venció, ambos vehículos quedaron sin seguro. Al parecer papá no se dio cuenta de inmediato y siguió conduciendo sin seguro durante 4 días hasta que lo detuvieron por una luz trasera rota camino a su trabajo en la ferretería. El policía revisó su información, no había seguro activo y le emitieron una infracción, una multa de $500 más la obligación de presentar un SR-22 durante 3 años. Eso significaba que tendría que demostrar responsabilidad financiera al Estado y que las tarifas del seguro se triplicarían cuando finalmente lograra contratar uno de nuevo. Daniel me contó que papá intentó librarse de la multa, jugó la carta de anciano y dijo que no sabía que el seguro había vencido, pero al policía no le importó, las reglas son las reglas. Papá tuvo que llamar a Katie para que fuera a recogerlo porque no podía conducir legalmente el coche a casa y además tuvo que pagar $150 por la grúa para sacarlo del depósito. Los teléfonos celulares fueron desconectados. El día 29 las llamadas furiosas se detuvieron y saber que no tenían teléfono me dio cierta satisfacción. Tus padres perdieron la casa, me dijo Daniel un día a finales de octubre mientras estábamos en una taquería cerca de la oficina. Bien, dije. Daniel alzó una ceja, pero no pareció sorprendido. Eso es frío, hombre. Le respondí que encerraron a mi hija de 8 años en un coche durante 3 horas y media bajo el calor de Phoenix porque hizo una pregunta sobre peces, que me quitaron más de $410,000 y nunca dijeron gracias, así que sí, bien, y que esperaba que el apartamento al que se mudaran tuviera paredes de papel y vecinos ruidosos. Daniela sintió lentamente, pensándolo. Cuando lo pones así, sí, justo. Eso fue lo que aprecié de Daniel, que no dio discurso sobre que la familia lo es todo o que la sangre es más espesa que el agua, o cualquier cosa que la gente dice cuando no entiende toda la situación. La ejecución hipotecaria se completó en noviembre, aproximadamente 90 días desde el primer pago impago hasta la subasta final. La casa estaba fuertemente hipotecada con préstamos sobre el valor de la vivienda para varias cosas y en el momento en que dejé de pagar todo se vino abajo.
Se mudaron a un pequeño apartamento en Scottsdale, de un solo dormitorio, en un complejo que parecía haber sido construido en 1973 y no haber sido actualizado desde entonces. Tal vez unos 600 pies cuadrados de deprimente alfombra beige y techos con acabado de palomitas, el tipo de lugar donde viven estudiantes universitarios con 3 compañeros de cuarto o donde las personas mayores van a apagarse lentamente. Mis padres, con 69 años, empezando de nuevo en viviendas de pobreza porque nunca aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. El complejo de apartamentos también tenía reputación, Daniel lo mencionó, dijo que había vivido allí brevemente durante su divorcio, que las paredes eran tan delgadas que podías oír a los vecinos estornudar, que el estacionamiento sufría robos con regularidad y que el aire acondicionado apenas funcionaba en verano. Perfecto. Papá consiguió un trabajo de medio tiempo en una ferretería ganando $13 por hora. Mamá empezó a hacer entrada de datos desde casa para una empresa dudosa que probablemente apenas calificaba como legal. Ambos trabajando por primera vez en 9 años. Al parecer Katie les ayudó a mudarse y se quejó constantemente de que yo debería haber ayudado, de que era mi culpa, la ironía se le escapó por completo. Ella había visto cómo encerraban a mi hija en un coche y no dijo nada. Daniel me preguntó sobre eso una mañana a principios de diciembre mientras tomábamos café en la sala de descanso. Tu hermana le está diciendo a la gente que eres despiadado, que abandonaste a tu familia cuando más te necesitaban. Mi hermana puede decir lo que quiera, dejé de preocuparme por su opinión alrededor del mismo momento en que sugirió que mi hija no era realmente mía. Las cejas de Daniel se levantaron. Dijo que sus palabras exactas fueron, ni siquiera es realmente tu hija. Eso está mal, dijo Daniel, sacudiendo la cabeza. ¿No te importa lo que piensen, ni siquiera un poco? Y no me importó. Esa fue la parte sorprendente. 9 años de preocuparme demasiado, 9 años de intentar ser el buen hijo, el hermano confiable, la persona con la que todos podían contar. Detenerme fue fácil, no importar me hizo sentir libre. El caso penal avanzó durante diciembre. Mi madre contrató a un abogado, un tipo llamado Burton, especializado en defender a infractores primerizos. Intentó llamarme 2 veces y dejó mensajes de voz que borré sin escuchar. Envió un correo a través de la Fiscalía del Condado preguntando si estaría dispuesto a retirar los cargos, diciendo que ayudaría al caso de su cliente y que sería mejor para todos, incluida Maya, si resolvíamos esto de manera privada. Le devolví la llamada y le dije que perdiera mi número y dejara de contactarme, que algunas cosas requieren consecuencias oficiales y que su clienta debería haber pensado en eso antes de encerrar a una niña en un vehículo. Intentó discutir, empezó a decir algo sobre rehabilitación y sobre cómo los antecedentes penales afectan la vida de las personas mayores. Colgué. La Fiscalía del Condado le ofreció a mamá un acuerdo a mediados de diciembre, declararse culpable de poner en peligro de manera imprudente, un delito menor de clase 1 en lugar del delito grave de clase 6 con el que originalmente la habían acusado, 18 meses de libertad condicional supervisada, clases obligatorias de crianza aunque probablemente nunca volvería a estar cerca de una menor sin supervisión, 200 horas de servicio comunitario, una disculpa escrita a Maya entregada por canales oficiales y una orden de restricción que le impedía estar a solas con Maya por un mínimo de 3 años. Su abogado le recomendó aceptarlo, evitar el juicio, asumir la responsabilidad y seguir adelante. Me llegó la noticia de que mi madre lloró durante 2 días antes de firmar. No sentí nada al respecto. La Navidad fue diferente este año, la primera en 9 años sin la reunión familiar obligatoria en la casa de mis padres, sin el intercambio incómodo de regalos donde Maya recibía artículos genéricos de liquidación mientras Hallie y Isen abrían regalos caros. En su lugar, solo estuvimos Maya y yo. Pusimos un árbol en la sala, lo decoramos juntos con adornos que elegimos en Target, pusimos música navideña y preparamos chocolate caliente con mini malvaviscos. La mañana de Navidad Maya me despertó a las 6 de la mañana como siempre. Nos sentamos junto al árbol y abrimos los regalos. Este año me excedí, libros de biología marina, un microscopio para observar muestras de agua, materiales de arte, un traje de neopreno y un equipo de snorkel para cuando fuéramos a California el próximo verano, ropa que realmente le quedaba bien y una bicicleta nueva porque había superado la anterior. Abrió cada regalo con pura alegría. Este es el mejor Navidad de todos, dijo abrazando una enorme tortuga marina de peluche, y lo fue porque no estábamos viendo a otros niños recibir más atención ni yéndonos temprano para que mis padres tuvieran su verdadera celebración con la familia de Katie. Pasamos el día haciendo lo que quisimos, vimos películas, hicimos galletas y construimos un enorme diorama de arrecife de coral con piezas de Lego, solo nosotros, exactamente como debía ser.
3 días después de Navidad recibí una carta por correo con membrete legal del abogado de mis padres, una carta de exigencia afirmando que yo les debía $410,400 en restitución por apoyo financiero que supuestamente había sido prometido y amenazando con demandar para exigir el reembolso. Llevé la carta a mi propio abogado, un tipo llamado Alex que mi empresa mantenía como asesor para disputas contractuales. Le expliqué la situación y le mostré mi documentación. Alex revisó todo, los registros bancarios, los mensajes de texto y la ausencia total de acuerdos escritos o pagarés. Esto es basura, dijo tirando la carta sobre su escritorio. No tiene ningún caso, eso fueron regalos, ningún tribunal va a obligarte a devolver regalos sin un acuerdo escrito y, según tu documentación, no existe tal acuerdo. Entonces no tengo de qué preocuparme. Redactaré una respuesta diciéndoles que se olviden del asunto. Si realmente presentan una demanda, que no lo harán, la desestimaremos de inmediato. Solo esperan que entres en pánico y envíes dinero. No va a pasar. Bien, finalmente estás aprendiendo, dijo recostándose en su silla. Entre tú y yo, este es el intento de sacar dinero más desesperado que he visto en meses, están en la ruina y dando manotazos, pasa todo el tiempo. Salí de su oficina sintiéndome ligero. Enero trajo noticias de que mis padres estaban luchando, papá odiaba su trabajo en la ferretería, el ingreso de mamá por entrada de datos apenas alcanzaba para algo. Katie había ofrecido ayudar con algunas cuentas pero no podía permitirse mucho, no lo suficiente para reemplazar lo que yo había estado proporcionando. Sabes que están solicitando asistencia, ¿verdad?, dijo Daniel un día, como asistencia gubernamental. Cupones de alimentos y ese tipo de cosas. Pasaron 9 años viviendo de mis ingresos en lugar de aprender a presupuestar correctamente, dije, y ahora les tocaba ver cómo es la pobreza real. ¿Duro? Lo que me sorprendió fue lo poco que me importó. Esperaba sentir culpa, esperaba que alguna pequeña parte de mí se sintiera mal por su situación y quisiera ayudar incluso después de todo, pero no hubo simpatía ni impulso de arreglar sus problemas, solo una fría indiferencia y una satisfacción silenciosa de que por fin estaban experimentando consecuencias. Febrero trajo la fecha del juicio para la sentencia de mamá. Incluso con el acuerdo, tuvo que presentarse ante un juez, quien aceptaría formalmente la declaración de culpabilidad, impondría las condiciones y establecería los términos de la libertad condicional. Pedí el día libre en el trabajo, no para asistir, sino para estar disponible por si era necesario. Después, la Fiscalía del Condado me llamó y me dijo que todo había salido sin problemas, que mi madre se había declarado culpable y que el juez había aceptado el acuerdo, 18 meses de libertad condicional, clases de crianza todos los martes por la noche, servicio comunitario los fines de semana y una disculpa escrita que debía entregarse en un plazo de 30 días. El fiscal me dijo que ella lloró en el estrado, habló de cuánto se arrepentía y de cuánto amaba a su nieta. ¿Mencionó los 9 años en los que trató a mi hija como basura? No, se centró solo en este incidente. Típico. La disculpa escrita llegó 3 semanas después, 2 páginas escritas a mano, la letra temblorosa de mi madre sobre papel con flores. Estaba llena de excusas y justificaciones envueltas en un arrepentimiento a medias, disculpándose porque las cosas se salieron de control, disculpándose porque la situación escaló, disculpándose porque yo me sentí herido, pero sin decir nunca directamente que estuvo mal ni reconocer los años de favoritismo. La leí una vez y luego la archivé en mi carpeta con toda la demás documentación. Maya nunca la vio, no necesitaba esa manipulación en su vida. Marzo llegó con clima cálido y cielos despejados. Maya cumplió 9 años y tuvimos una fiesta en un parque de trampolines con sus amigos de la escuela. No invité a ningún familiar, solo niños saltando, riendo y comiendo pizza, fue perfecto. Esa noche en casa, después de que sus amigos se fueron, Maya me preguntó algo mientras limpiábamos. Papá, ¿la abuela y el abuelo alguna vez van a pedir perdón? Mandaron una carta, dije con cuidado, pero no fue una disculpa de verdad. Ah. Ella pensó en eso mientras tiraba platos de papel. Está bien, creo que no quiero verlos de todos modos. ¿Por qué no? Porque son malos. Tú siempre me dices que no tengo que pasar tiempo con personas que me hacen sentir mal. Tienes toda la razón, le dije, no tienes que ver a nadie que te haga sentir mal, incluidos ellos. Ella sintió, satisfecha con la respuesta, y se fue a su habitación a jugar con sus juguetes nuevos. Me quedé en la cocina pensando en lo mucho que la vida se había vuelto más fácil sin la carga financiera y sin la manipulación emocional. Ese dinero que les había estado enviando ahora iba al fondo universitario de Maya, a los ahorros y a mejorar nuestra calidad de vida, un mejor apartamento en un vecindario más agradable, buena comida,
Viajes de fin de semana, experiencias y recuerdos en lugar de financiar la cómoda jubilación de otras personas. Tomé esos $3.800 al mes y le di a Maya la infancia que merecía. En abril, Daniel me contó que mis padres se habían adaptado a su nueva realidad, ambos trabajando a tiempo completo ahora, papá en la ferretería y mamá había pasado a una empresa de entrada de datos un poco mejor. Redujeron aún más sus gastos, se deshicieron de un coche y se mudaron a un apartamento todavía más barato. Aprendieron a presupuestar y a vivir dentro de sus posibilidades. Al parecer Katie había redoblado su narrativa, diciéndole a todo el que quisiera escucharla que yo era terrible, que había abandonado a la familia y que debía perdonar y olvidar para restaurar la familia. Me enteré por distintos canales, conocidos en común y parientes lejanos que se sentían obligados a contármelo. No me importó. Katie podía contar la historia que quisiera, las personas que importaban conocían la verdad. Un sábado de mayo me encontré con Katie en el supermercado, fue un accidente total. Estaba en la sección de frutas con Maya mirando manzanas, me giré y ahí estaba ella, carrito lleno de productos orgánicos, ropa deportiva de diseñador, cabello y uñas perfectamente arreglados. Nuestras miradas se cruzaron. Parecía que quería decir algo, abrió la boca y luego miró a Maya y su expresión cambió. Ray, dijo finalmente. Katie. Miró alrededor, había otros compradores cerca. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Eso es todo, solo bien? ¿Qué quieres que diga? Cambió el peso incómoda. Mamá está pasando por un mal momento, ¿sabes eso, verdad? Maya me agarró la mano. Papá, ¿nos vamos? Sí, cariño, ya terminamos aquí. Pasamos junto a Katie sin decir nada más, pagamos, cargamos las compras y nos fuimos a casa. Maya no lo mencionó y yo tampoco. Junio trajo una visita inesperada de mi padre. Apareció en mi apartamento un domingo por la tarde. Abrí la puerta y lo encontré allí, viéndose más viejo de lo que recordaba, aún con el uniforme de la ferretería. Ray, ¿podemos hablar? No. Por favor, 5 minutos. Miré hacia el interior del apartamento, Maya estaba en casa de una amiga jugando. No había razón para que viera esto. Tienes 3 minutos, dije, sin abrir más la puerta ni invitarlo a entrar. Quiero disculparme. ¿Quieres que restablezca los pagos? No, negó con la cabeza, bueno, sí, estamos luchando, pero vine sobre todo para decir que lo siento. Estuvimos mal, la forma en que tratamos a Maya estuvo mal, la forma en que esperábamos tu ayuda sin agradecimiento estuvo mal, todo estuvo mal. Me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Estás arrepentido porque estás en la ruina, no porque realmente lamentes lo que hiciste. Eso no es cierto. Sí lo es. Pasaste 9 años tomando mi dinero, viste a tu esposa encerrar a mi hija en un coche, no hiciste nada, no dijiste nada, y ahora estás aquí porque necesitas dinero, no porque te importe. Bajó la mirada, no pudo sostenerme la mirada. Se acabó el tiempo, vete, vete ahora antes de que llame a la policía y les diga que estás violando la orden de restricción. Se fue, caminó hasta su viejo sedán y se marchó. Cerré la puerta y no sentí absolutamente nada, ni culpa, ni remordimiento, ni dudas. Agosto marcó casi un año desde que todo comenzó, 11 meses desde que entré en la casa de mis padres y cancelé todos los pagos, 11 meses desde que elegí a mi hija por encima de personas que solo me valoraban por mi cuenta bancaria. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo celebramos con un viaje a San Diego, pasamos 3 días en la playa y en el acuario. Maya hizo snorkel en el océano por primera vez, vio corales reales y peces reales y salió del agua hablando tan rápido que apenas podía entenderla. El último día, sentados en la playa viendo el atardecer, se giró hacia mí y dijo, papá, sí, gracias por ser el mejor papá del mundo. La abracé y le dije, gracias por ser la mejor hija del mundo. Y eso fue todo, esa fue toda la historia. Corté a personas tóxicas que nos trataban como basura, presenté cargos contra alguien que puso en peligro a mi hija, me alejé de toda una vida de ser usado, manipulado y menospreciado, elegí el respeto propio. Katie puede contar la historia que quiera, mis padres pueden hacerse las víctimas ante quien quiera escucharlos, no me importa. Tengo a mi hija, tengo mi vida de vuelta y tengo mi dinero trabajando para nosotros en lugar de para ellos. Eso no es venganza. Eso es conocer tu propio valor y negarte a aceptar menos, y honestamente es lo mejor que he hecho jamás. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias.